Si no hacemos discípulos, no estamos haciendo la obra del Señor. Necesitamos hacer discípulos. La iglesia al comienzo hizo que la palabra corriera y dijimos que corrió primero con 12 apóstoles, luego fueron 70, luego 120, luego 3000, luego 5000 y también dijimos que la iglesia se extendió, lo que llamamos la expansión de la iglesia. Y dijimos que se generó desde el año 35 hasta el año 50. Bueno, en el capítulo 2 está hablando acerca de lo que es la llegada del Espíritu Santo, que hablaron en lenguas, dijimos que eran lenguas dialectos y lenguas glosas, dos tipos de lenguas. También inicia, Pedro empieza a predicar a la multitud, ya lo dijimos, capítulo número 3 de Hechos dice que Pedro va de camino a la oración y que sana a un paralítico, ¿verdad que sí? Que este paralítico le está pidiendo dinero, pero que él dice, yo no tengo ni oro ni plata, sino de lo que tengo te doy, y que hoy la iglesia debería también tener ese mismo sentir. Luego, más adelante, Pedro predica en el templo. Luego, más adelante, en el capítulo número 4 de la carta de los Hechos, dice que Pedro y Juan están frente al concilio judío y que están siendo interrogados porque ellos están trastornando de alguna manera ese orden que tenían y que por qué están haciendo esas situaciones. Hasta les prohíben más adelante predicar en el nombre de Jesús. Eso es algo contradictorio, pero es una realidad. Si usted lee capítulo 4 de Hechos, por favor, el verso número 18. 4, Hechos 4, verso 18. Hechos 4, verso 18 dice, entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Así no pasa que a veces usted predica y dice, ay, por favor, ya no hable más de ese Jesús. Estamos cansados, agotados de que usted hable todo el tiempo de Jesús. Cállese, cállese. Entonces, a los discípulos les estaban diciendo lo mismo, que por favor no siga hablando más, ni predicando, ni enseñando más en ese nombre, en el nombre de Jesús. En el verso 19, Pedro está diciendo, pero Pedro y Juan, ¿qué respondieron? ¿Se dejaron ahuyentar de tal situación? No, dice, ¿acaso piensan que Dios quiere que les obedezcamos a ustedes en lugar de Él? Verso 20, nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Y hoy es igual. Usted, si es cristiano, no puede dejar de hablar de Jesús. Y porque si usted deja de hablar de Jesús, pues pierde como la esencia de ser un verdadero cristiano. Tenemos que contarle al mundo lo que Él ha hecho con nosotros. Nos ha lavado, nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha redimido, nos ha levantado y tenemos que hablarle al mundo de que Él vive y de que Él es verdaderamente el único Dios. Luego más adelante dijimos en el mismo capítulo, al final está diciendo que los cristianos primitivos tenían todos los bienes de ellos ¿en qué? En común, o sea que ellos compartían, que se parece como la iglesia de hoy, que usted se come una empanada y al otro se acabó la empanada y dice, ay, lo siento. No, pues si queda una empanada, apártala y ayúdele, y dele al otro y comparta, pero hoy en día nos falta amor, amor, ¿sí? Ay, se acabó el café, pastor, de malas. No, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, el amor es importante, es fundamental. Dice que la iglesia cristiana, la iglesia primitiva compartían todas las cosas, hacían la cena ellos, compartían todos, y la pasaban muy bien, además de eso, y todo lo tenían ¿en qué? En común, en común. ¿Sí? El capítulo 5 de la carta de los Hechos dice que Ananías, también hablamos de Ananías, que había una parejita que tenía unas propiedades y que vendieron una propiedad y que dijeron que iban a dar todo. Nadie les dijo que lo dieran, fue voluntario, pero que ellos, después de que vendieron la propiedad, les pareció que era como mucho. Y dijo, uy, no, eso es como mucho dinero. Demos un poquito y el resto nos lo guardamos. Pero dice que Dios confrontó a esta parejita por medio de Pedro y pues hubo ahí un conflicto y obviamente que murió esta pareja, Ananías y Zafira, porque mintieron. ¿A quién mintieron? Al Espíritu Santo de Dios. O sea, se da cuenta que la iglesia cuando nació era, hoy en día ya no, usted dice, ah, no, yo diezmé $1000 y diezmo $10 nomás, pero usted dice que diezmo $1000. Bueno, es una posibilidad. Ya usted no se muere.
pero podemos mentir. Sí, dice, no, yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo de verdad, sí, pero de pronto no da nada. Entonces se da cuenta que hay un paralelo con la iglesia de ese momento. Luego dice que los apóstoles en el capítulo número 5, dice la palabra que los apóstoles sanaron a muchas personas. Imagínense, el poder de los apóstoles tenían una autoridad, un poder impresionante que la iglesia hoy deberíamos tener. El capítulo número 6 hablamos de 7 hombres prudentes o que fueron escogidos para servir a las mesas. También hablamos de eso, ¿verdad? 7 hombres que se necesitaban de buen ¿qué? Testimonio. Imagínense, se necesitan personas de buen testimonio para servir las mesas. Se necesitan personas de buen testimonio para levantar sillas, organizar las sillas, poner todo, y lo hemos venido hablando en varias oportunidades. Entonces, ¿pero por qué? Porque necesitamos que las personas, la iglesia primitiva, así como la iglesia primitiva, hoy también la iglesia deba tener funciones. Todos debemos tener una función dentro de la iglesia. Amén. Sí, algunos solamente asisten, otros ayudan, ministran, cantan, dirigen, oran. ¿Se da cuenta? Hay otros que dicen, no, pues yo solamente voy como al culto, o sea, voy como al cine. Voy al cine y ya, y listo, y salgo, chao, listo. Entonces, depende, esperamos que el Señor redarguye también y que usted tiene un llamado, usted tiene un ministerio y aquí lo puede ejercer. En otras iglesias usted tiene que hacer un curso o usted tiene que pagar o usted, no, aquí no, aquí no. Acá el que quiere y lo quiere hacer de verdad, de corazón, lo puede desarrollar. Hay muchas oportunidades. Amén. Súper, excelente. Y luego, imagínese que en ese periodo de la iglesia, de la expansión de la iglesia, está sucediendo algo que es el discurso de Esteban. Imagínese que Esteban predica y es la única predicación realmente que él va a hacer y además de eso es terrible. Imagínese que yo hoy fuera mi debut como pastor para predicar y al final me mataran. Sería triste, ¿no? Eso le pasó a Esteban. Esteban dice que lleno de Dios, lleno de la palabra, empezó a predicar. Y el capítulo número 7 es un capítulo muy largo, pero yo no lo voy a leer, obviamente, solamente le voy a hacer una pequeña reseña. Capítulo número 7, como Esteban empieza a predicar con una valentía, con una parresía, y él toma toda la ley. Él habla de todo el Antiguo Testamento, él habla de Moisés, él habla de Abraham. Mire, nomás voy a leer solamente tres textos. Capítulo 7, mire lo que dice el capítulo 7, del verso número 2 en adelante. Esteban dio la siguiente respuesta: hermanos y padres, escúchenme, nuestro glorioso Dios. ¿Cómo inicia Esteban haciendo defensa de la iglesia, del evangelio, de la palabra? ¿Inicia desde dónde? Desde Abraham. Mire o sea, es algo impresionante. Él se está refiriendo a atrás y más atrás que Moisés. Él dice, ojo, nuestro glorioso Dios se le apareció a nuestro antepasado Abraham. ¿En dónde se le apareció? En Mesopotamia, en Babilonia. Lo llamó de Ur de los Caldeos, lo sacó de ese lugar para traer ahora sí y fundar más adelante una nación y por medio de la fe de Abraham poder ver al Cristo. Él está diciendo Mesopotamia antes de que él se estableciera en dónde? En Harán. Luego el verso 3 dice, Dios le dijo, deja tu patria o deja tu tierra y tu parentela y entra en la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió y él empieza a contar toda la historia de lo que ocurrió con Abraham, note usted. O sea que Esteban no estaba diciendo solamente desde Jesús. Claro, Jesús es desde el comienzo, Jesús es el principio, Jesús es el alfa, Jesús es la omega, pero él se está refiriendo a eventos cronológicos que ocurrieron con el pueblo de Israel iniciando desde Abraham. ¿Estamos? Entonces él va ahí y empieza a hablar todo lo que sucede, lo de Moisés, lo que pasó con José. Mire, si usted se da el verso número 9, el verso 9 dice, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José. Mire, Esteban está haciendo una cronología de todo lo que está o de lo que pasó con el pueblo de Israel, desde Abraham, Moisés, José.
Dice, ojo, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto. Y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Y murió en Egipto. Luego estuvo Jacob. Empieza a hablar. Luego dice, y también hay una serie de eventos que está hablando Esteban. Él está predicando, él está enseñando, él está mostrando que esto de la iglesia no fue que nació así como así. Mire desde dónde viene. Desde la fe del mismo Abraham. ¿Aló? Entonces luego está diciendo, en el verso número 30, por favor, 40 años después en el desierto. Note usted, 40 años después en el desierto, que está cerca del monte Sinaí, un ángel se le apareció a Moisés en una llama de una zarza que ardía. Note usted que Esteban no dijo, Dios se le apareció, porque todo el mundo dice que Dios se le apareció a Moisés. No, Dios no vio a Moisés, Dios no vio la cara de Dios, perdón, Moisés no vio la cara de Dios, Moisés no vio la cara de Jesús, ni del Padre. ¿Qué fue lo que vio Moisés? La cara de un ángel, el rostro de un ángel, la voz de un ángel, escuchó la voz de un ángel, aunque el mensaje sí era de Dios. Y Esteban, ojo, él no está diciendo que Moisés vio a Dios. Dice, un ángel se le apareció. Ay, se da cuenta que ahora sí cambia completamente todo lo que nos dicen o nos han dicho que Dios vio, que Moisés vio el rostro de Dios. No, no vio el rostro de Dios. Se hubiera muerto. Solamente con ver el rostro de un ángel, imagine cómo quedó impactado. ¿Cómo hubiera sido con el rostro de Dios? Dice, por eso Jesús dice en Juan, nadie ha visto a Dios, nadie ha escuchado su voz, nadie ha visto su aspecto. El unigénito Hijo es el que lo ha dado a conocer. Eso es tan claro, tan bonito, tan organizado. Y aquí también está reafirmando, Esteban está diciéndole a la gente, mire, 40 años después en el desierto, que está en el monte Sinaí, un ángel, el ángel de Jehová, se le apareció a Moisés en una llama, en una zarza que ardía, y Moisés quedó asombrado al verla, y cuando se estaba acercando para ver mejor la voz del Señor, ahora sí dice que la voz del Señor, pero la voz del Señor era la voz de un ángel. Le dijo, yo soy el Dios de tus padres, de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, etcétera, etcétera. Ahí empieza a hablar y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando. Le lo lleva hasta el 46, note el verso 46, por favor, vea el 46. David obtuvo el favor de Dios, luego va hasta David, está hablando del rey David. Note usted si ve la cronología tan espectacular que está haciendo Esteban. Yo tengo que saltarme porque es muy largo, ¿sí? Luego está diciendo, sin embargo, el Altísimo, porque David quería construir un ¿qué? Un templo, no lo pudo construir. ¿Lo construyó quién? El Hijo. Pero él le está diciendo, mire, sin embargo, en el verso número 48, sin embargo, el Altísimo no vive en templos, dijo Esteban, hecho por manos humanas, como dice el profeta. Verso 49. Dice, el cielo es el estrado, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podría alguien acaso construirme un templo? Etcétera, etcétera. Él sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Luego él estaba diciendo en el verso 44, 54, perdón, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, o sea, Esteban estaba defendiendo ¿qué? El evangelio, la palabra, lo que había ocurrido desde Abraham. Esteban no estaba inventándose algo. La iglesia no era que surgió porque sí. La iglesia no fue un movimiento de 12 hombres con un tal Jesús que quisieron revolucionar Judea. No, mire, Esteban predica cronológicamente y les muestra a todos los que estaban en contra de la iglesia que eso no fue que nació de la noche a la mañana, sino que fue un proceso. Y dice al final, note usted, que cuando termina la predicación o la enseñanza o la exhortación o la apologética de Esteban, dice el 59, mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Hizo defensa.
Fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Primera predicación y lo mataron. Eso es año 35 hasta el año 50, donde está el concilio de Jerusalén. Por favor, ahí mismo, capítulo número 8. Capítulo 8 dice, la persecución dispersa a los creyentes. Empieza, hay una persecución no tan grande, pero sí es una persecución. Y los creyentes primeros empezaron a ser dispersos por todo Judea y luego se dispersaron casi por todo el imperio romano o por todo el imperio romano y el evangelio empezó a correr. Si no hubiera habido persecuciones, se hubieran quedado solamente todos ¿en dónde? En Jerusalén, todos lindos, ¿sí? Aquí estamos todos lindos. Por eso necesitamos expandirnos. Si a nosotros esta escuela no nos cierra en julio y agosto, nos quedamos acá toda la vida. Pero como nos van a cerrar ahorita en julio y en agosto, entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos? Para un nuevo lugar, ¿no? Estamos esperando un nuevo lugar. Pero yo necesito gente que me ayude. Amén. Sí. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Amén. Sí, porque ya no tenemos que armar y desarmar. ¿Se da cuenta que la persecución sí fue importante? Donde no hubiera habido persecución, el evangelio no hubiera llegado a nosotros. Entonces, si no cierran esta escuela, si nos dicen sigan en julio y agosto, en el summer, pues entonces nosotros seguimos acá, relajados. Pero como nos cierran julio y agosto, son 10 domingos. ¿Qué vamos a hacer esos 10 domingos? Yo los años anteriores los invitaba a la playa, no iban. Los invitaba al parque con un asado, no iban. Increíble. No, algunos sí, pero vuelvo al tema. O sea, yo digo, pero entonces ¿a qué jugamos? O sea, la iglesia, hagamos culto al parque. ¡Hoy sí, pastor! Y llegábamos al parque, 4 gatos. Miau. Con los speakers, la carne asadita, el pollo, ni con carne atrae uno a las personas. Así de débil es la iglesia contemporánea con relación a la iglesia primitiva, que la iglesia primitiva los mataban, apedreaban a Esteban y Esteban decía, Señor, no les tomes en cuenta eso, ayúdalos, bendícelos. Si a usted hoy lo apedrean, ¿usted qué dice? Si a usted lo escupe, si usted predica, si usted le predica a alguien de Jesús, mire, yo le prediqué a alguien de Jesús, X persona, y eso que el tipo estaba enfermo de un brazo, me iba a pegar y me dijo groserías por predicarle a Jesús. No estoy diciendo mentiras. Lo traigo a colación porque eso ya se arregló, pero lo traigo a colación porque fue una verdad. Mi esposa es testigo. Nos tocó salir corriendo de ese lugar. Ojo, y era familia por predicarle de Jesús. ¿Sí entiende? Entonces yo le pregunto, si usted predica a Jesús, a usted lo escupen, le ponen un esputo en su cara. Ay, ¿usted qué haría? Usted lo coge y así. I love you. No, ¿usted qué haría? Si se da cuenta, o sea, Esteban estaba siendo apedreado y él estaba soportando el dolor, pero sabía para dónde iba. Ya estaba viendo el rostro de Jesús. Entonces se da cuenta que la persecución es importante. El cierre de esta escuela en esos 2 meses es importante porque nos vamos a ir a un nuevo lugar. Ya será un lugar permanente, ya será un lugar mm, más acogedor. Ya no tendremos que armar y desarmar, pero vamos a necesitar varones prudentes de buen testimonio que nos ayuden a hacer muchas cosas. Amén. Vamos a tener cosas maravillosas, pero necesitamos creer que eso va a ocurrir. Está ocurriendo en el capítulo 8 la persecución entonces de los creyentes. Dice que Felipe, no el de los 12, sino otro Felipe, no Felipe el que está aquí, es otro Felipe. Y ese Felipe dice que empezó a predicar en donde construyó una iglesia en donde, en Samaria.
Él no esperó comprar los speakers. Dijo, ay, no, pero no tenemos speakers, no tenemos piano. No, yo creo que la iglesia hay que dejarla para otro día. No, Felipe sin speakers, sin nada, sin nada, fue a predicar en Samaria y en Samaria empezó a hacer la iglesia. Luego dice que Felipe iba de camino a X lugar y se encontró con un eunuco. ¿Qué es un eunuco? Una persona que era funcionaria de una reina, un hombre, pero a ese hombre le habían cortado el órgano genital porque cuidaba a la reina. Por eso se llama eunuco. Eunuco es eso. No es alguien que no tenga nuca. Eunuco es alguien que no tiene hay que decirlo, el miembro varonil, porque cuidaba a la reina. Como cuidaba a la reina, ese no se podía acostar con la reina, ni abusar de la reina. Por eso era un eunuco. De una reina, iba de camino a un lugar y él estaba leyendo un texto de Isaías, pero no entendía. Se da cuenta, este eunuco de un lugar lejano, ya había escuchado algo de la palabra. O sea que la palabra estaba corriendo en muchos lugares y la iglesia estaba siendo arrolladora en predicar el evangelio. Pero dice que un ángel del Señor le dijo note usted que es un ángel. En el versículo número 26 del capítulo 8. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va a Jerusalén a Gaza y ahí te encontrarás con un eunuco y el eunuco va a decir que está leyendo un texto de Isaías, él no sabe qué es, tú le vas a explicar, cuando le expliques se le van a abrir los ojos al eunuco, el eunuco va a decir, wow, Jesús es Dios. Y usted lo va a afirmar y entonces él le va a decir, el eunuco le va a decir, oiga, si yo ya creo que Jesús es Dios, ¿puedo ser bautizado? Felipe le va a decir, claro que sí. No le vaya a decir que hay que hacer un curso, que pague $20, que no, que primero hay que bañarse, que se corte el pelo, que se deje crecer otra vez no, ya no lo podía dejar crecer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ahora baje a dónde? A las aguas y fue bautizado. ¿Se da cuenta que la iglesia primitiva era sencillo? Creían y se bautizaban. Creían y se bautizaban. Ya. Aquí no, en la iglesia de ahora la gente cree y dice, no, primero hay que hacer un curso, programe el curso primero online, cita con el pastor de la clase de bautizo dentro de 2 meses. En 3 meses vamos a tener la pileta de bautizo, pero antes tiene que pagar $40 para que usted compre la bata blanca. ¿Sí? ¿Y usted sí diezma? No. Entonces no se puede bautizar. ¿Y usted es casado? No, estoy en unión libre. Entonces no se puede bautizar. Lo siento, déjelo para la otra temporada. Eso pasa hoy. Se da cuenta que aquí no, Felipe no le dijo al señor oiga hermano, usted es eunuco, no se puede bautizar. Usted está incompleto. ¿No? Sí se da cuenta tan sencillo el evangelio, tan hermoso, pero lo hemos ¿qué? Complicado nosotros los cristianos. La iglesia moderna se ha vuelto diferente, rara, extraña. Y note usted lo hermoso que eso está pasando en la expansión de la iglesia. Ojo, en esa expansión de la iglesia hay un hombre llamado, no, ya lo habíamos hablado, pero está bien, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un tipo judío de doble nacionalidad, romano y judío. Hablaba varios idiomas, era de la tribu de Benjamín, tenía un doctorado en teología. Imagínense, era el duro de la ley, era un tremendo. Sin embargo, era un celoso acérrimo con relación a la ley de Moisés, guardaba toda la ley de Moisés y él persiguió ¿a quién? A la iglesia. Saulo de Tarso, el verdadero nombre era Saulo, Tarso el lugar donde había nacido, y dice que se crió a los pies de Gamaliel, y Gamaliel era el maestro por excelencia de ese momento, y recibió la palabra de alguna manera, instruido en la ley. Entonces, él acérrimamente persigue a la iglesia. De hecho, pues estuvo de acuerdo que mataran a Esteban, a ese que predicó bonito y explicó todo, pero dijo, mátenlo. Empieza a perseguir Saulo de Tarso a la iglesia de una manera impresionante. Es el capítulo número 9, pero después en el capítulo 9 habla, ese que perseguía a la iglesia se convierte a Cristo.
Dice que ese Saulo de Tarso Dios lo usó. Un día iba de camino a un lugar y dice que quedó ciego por 3 días. Y el Espíritu de Dios le habla, o Dios, o Jesús le habla a Pablo, diciéndole, dura cosa te es dar golpes, coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Es como poner una puntilla o un cuchillo aquí bien puntudo, filudo, y coger mi mano y pegarle al cuchillo. ¿Quién pierde, el cuchillo o mi mano? La mano. Es igual, Dios le dice a Pablo, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. No golpee el aguijón porque el que se va a herir es usted y no yo. Usted está persiguiendo mi iglesia. Y dice que queda 3 días ciego. Luego viene un tal Ananías. Dios le habla a Ananías para que por favor hable con él, que vaya y lo visite, que ore por él. Y a los 3 días dice que cobra nuevamente la visión Pablo o Saulo. Y ahora empieza, Saulo ha tenido un encuentro personal con Jesús. Y la vida de Pablo o de Saulo de Tarso cambia por completo porque tuvo un encuentro personal con Jesús. Cuando uno se encuentra con Jesús, la vida de uno cambia. No que se vuelva religioso, ni que cambie de religión. No, que tiene un encuentro personal. Y eso fue lo que le ocurrió a Pablo. Y Pablo dijo, wow, Jesús de verdad es Dios. Y él empieza a predicar. Ahora ese que era cazador, fue casado. El cazador, hunter, ahora es que casado. Y ahora ese casado por el Señor empieza a predicar el evangelio. Y como a Pablo lo tenían en gran estima, dijeron, wow, ¿qué pasó aquí? Que él era el que perseguía a los cristianos y ahora él es el más acérrimo defensor de los cristianos. Algo pasa. Y Pablo empieza a predicar y empieza a hacer viajes misioneros. Claro, más adelante en el capítulo 10 lo que está diciendo Hellman, el capítulo 10, Cornelio manda a buscar a Pedro, que eso lo hablamos hace 8 días, con relación a una visión que tuvo Cornelio y una visión que tuvo también, ¿quién? Pedro. Eso ahí está en el capítulo 10, no podemos entrar a hablar de eso porque ya lo hablamos hace 8 días. Luego, el capítulo número 10:44 dice que los gentiles reciben al Espíritu Santo, o sea que el Espíritu Santo no solamente se limitó para un pueblo o para un grupo de judíos, ¿cierto? Y dijimos que habían ¿cuántas clases de judíos del momento? ¿Cuántas dijimos? Estamos en una clase. 3 clases de judíos: hebreos, helenistas y prosélitos. Los hebreos eran los hebreos que nacían en Tierra Santa como tal o en Israel, que hablaban la lengua hebrea o aramea. Los helenistas, que eran judíos que habían salido de la diáspora y que habían ido a otros lugares, sobre todo a la Grecia antigua, y hablaban el griego, ¿sí? Como decir, usted se vino para Canadá, pero se regresó un día para Colombia. Y entonces usted ya habla inglés. Entonces yo soy colombiano, canadiense, colombo-canadiense, algo similar. Eso pasó. Entonces esos helenistas estaban de nuevo en Jerusalén, eran judíos que hablaban el griego. Y estaban los prosélitos que no eran judíos de nacimiento, pero esos prosélitos eran que habían abandonado eran de otras naciones, habían abandonado los dioses paganos y se habían integrado al judaísmo, pero que en el judaísmo recibieron ¿a quién? A Cristo. Se convirtieron y empezaron a ser parte de la iglesia. Quiere decir que hebreos, helenistas y prosélitos, siendo judíos, fue la iglesia naciente realmente. Y más adelante, con la expansión, con la persecución de los discípulos, entonces ocurre ahora sí la conversión de ¿quiénes? De los gentiles. Por eso en el capítulo número 10 está diciendo, en el capítulo número, perdóneme, conversión de Saulo, los gentiles reciben el Espíritu Santo. En el verso 44 del 10:44, los gentiles ahora empiezan a recibir el Espíritu Santo. Ya no es una cuestión meramente judía, sino que ahora todos podían entrar a ser parte de la iglesia de Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Entonces, la iglesia ahora ya dejó de ser meramente judía y se convirtió en una iglesia ¿qué? Mixta.
Entre gentil, universal, entre gentiles, que gentil es todo aquel que no nació en Tierra Santa y que no tiene descendencia por sangre, ni religión, ni tradición judía, ni nada de eso. ¿Estamos claros? Dijimos también que una cosa es un israelí y otra cosa es un israelita. Israelita es aquel que tiene la tradición, nació en Israel o tiene la tradición judía por ley o por la ley de Moisés, israelita o hebreo o sionista también podría ser. Y otra cosa es un israelí. Un israelí es alguien que nació en Israel, pero no tiene la tradición. Usted le decía yo que si usted va, lleva a su esposa embarazada y nace su bebé allá, no es que usted sea israelí, el hijo sea israelita, es un israelí por gentilicio. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo que un niño nazca en Colombia y ese niño nació en Colombia y lo trajeron a los 6 meses. Es colombiano, pero es colombiano por gentilicio, no es colombiano por tradición. Ese no sabe, lo traen otra vez acá y no sabe qué es un tamal. Dice, lo trajeron hecho es made in Colombia, hecho en Colombia, pero desarrollado en Canadá. ¿Sí me hago entender? Es algo así. Bueno, estamos bien. Ahora bien, en el capítulo número 12, el capítulo número 12 está hablando del asesinato de Santiago, del encarcelamiento de Pedro. Note usted que empiezan a ver todas las grandes persecuciones. Muerte de Herodes Agripa, que es el emperador o el rey del momento. El capítulo número 13 dice que Saulo y Bernabé siguen predicando. Primer viaje misionero. ¿Cuántos viajes misioneros hizo el apóstol Pablo? 3 viajes misioneros. Entonces Pablo empieza a predicar en diferentes partes, en Chipre, en Caledonia, en Malta, la isla de Malta. ¿Alguien ha ido a la isla de Malta? Ok, en el Mediterráneo. Empieza a predicar, a correr el evangelio. Pablo empieza a predicar a Galacia, a los diferentes pueblos. Se lleva a Bernabé. Luego más adelante se lleva a Juan Marcos. Juan Marcos al comienzo fue inmaduro con él y no se lo llevó, pero después dice que sí le funcionó. Empieza a ver toda esta cuestión del evangelio y a correr. Pablo y Bernabé en el capítulo número 14 habla de que están en Iconio. Iconio es otro lugar. Empieza a desarrollarse en diferentes partes o a correr la palabra en diferentes lugares. O sea, la palabra llega hasta Europa. La palabra llega a un lugar llamado la Capadocia. Dijimos que la Capadocia es ¿dónde? Turquía. Turquía. Turquía está en el Bósforo. El Bósforo es entre Europa y Asia. Allí está, ya empieza el evangelio a correr. Se imagina, y en esa época no había carros, en esa época no habían aviones, en esa época no teníamos la tecnología que tenemos y el evangelio corría. ¿A causa de las qué? Persecuciones. ¿Será que la iglesia hoy necesita una persecución? Porque como usted no recibe persecución, no predica el evangelio. El día que usted reciba persecución, va a predicar el evangelio. Es terrible que imagínese que usted como no predica el evangelio, dice, en la universidad a mí me da pena predicar de Jesús. En la escuela también. Con mis amigos también me da pena. Todo le da pena. Pero llega el día de la persecución y ahí sí va a predicar el evangelio. O sea, terribles, tenaz, tener que esperar persecución para predicar el evangelio. En vez de hacerlo ahora, que podemos sin necesidad de ¿qué? Persecución. Pero note usted que se necesita la persecución. Dios sabe por qué permite la persecución, para que la palabra o el evangelio pueda ¿qué? Correr. Y luego llegamos al capítulo 15 y esa era la parte donde se cierra en el año 50, entre el 35 y 50, se cierra el concilio en el concilio de Jerusalén. El concilio es el primer concilio de Jerusalén. ¿Qué es un concilio? Un concilio es un lugar de reunión o una reunión donde estaban los más importantes personajes de la iglesia, estaban los apóstoles, y en ese concilio estaban mirando, porque habían empezado a ver ¿qué? Unas diferencias entre los judíos y los gentiles. Y entonces dije, el concilio tenía que empezar a ¿qué? A arreglar
qué es lo que estaban diciendo los judíos y qué es lo que estaban diciendo los gentiles. Ahora, también había un problema de simonía. Nosotros no hablé de lo de la simonía. ¿Qué es simonía? Pues no lo hablé, pero ¿qué es la simonía? El capítulo 8 habla de un tal Simón, por eso de ahí viene el nombre simonía, que es que este tal Simón vio que los apóstoles oraban y imponían manos sobre las personas y se sanaban y hablaban en otras lenguas y etcétera, etcétera. Entonces este Simón había sido antes un brujo o un mago, pero él se convirtió al Señor, supuestamente. Y él vio, dijo, yo quiero tener lo mismo que ellos. Y dijo, yo les voy a dar dinero. ¿Cuánto hay que pagar para tener lo que ustedes tienen? Pedro le dijo, que tu dinero perezca contigo. Entonces lo maldijo de alguna manera, porque la simonía es eso. En la iglesia se convirtió también en simonía. Simonía es lo que hoy estamos diciendo, que si un pastor predica y entonces dice hay que pagar, tienen que pagarme por una predicación, tienen que hacer esto, entonces eso se volvió simonía, todo es negocio. El bautizo vale tanto, el matrimonio le vale tanto, todo eso se llama simonía. ¿Sí? La iglesia tradicional ¿tiene simonía? Mucha. Ellos por cada misa, en Colombia yo me acuerdo que hace tantos años cobraban por la misa del novenario que una persona se moría a los 8 días, 9 días, había que pagar 150.000 pesos colombianos. Hoy yo no sé si debe estar una misa para un muerto, debe estar como en 300.000. Echada de agua allá en el ataúd, 200.000. Horas plegaria de no sé qué, hay tanto. En bautizo, ¿cuánto vale el bautizo? 300.000. ¿Cuánto vale la primera comunión? No sé cuánto vale la primera comunión. Hay que pagar matrimonio, ¿no? El matrimonio hay que pagarlo, ¿no? Tú tienes que ir a la casa cural y se paga el matrimonio, le dan un documento y el matrimonio le vale 300.000 pesos colombianos o 400.000 pesos. ¿Eso cómo se llama? Simonía. ¿En la iglesia tradicional hubo eso? No. Era un tal Simón que quería hacerlo, pero Pedro le dijo, no, señor. Y hoy la iglesia cristiana está igual, con simonía. ¿Estamos? No podemos estar cobrando por nada de las cosas de los servicios de la iglesia. Ojo, está el concilio de Jerusalén en el año 50, capítulo número 15, y en ese concilio están hablando de las cosas que se deben, de problemas, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer, porque la iglesia se mezcló con quiénes, con los gentiles. Entonces los gentiles decían, mire, nosotros no tenemos que cortarnos el prepucio, pucio y pospucio. Me reí yo solo. Bueno, la circuncisión. Porque los judíos estaban diciendo que los gentiles que estaban entrando a la iglesia tenían que, ¿qué? Circuncidarse. Entonces Pedro dice, no, pero ¿cómo así? ¿Les vamos a poner cargas a ellos? Miren lo que dice, lea conmigo el capítulo número 15, capítulo número 15, verso número, verso número 5, por favor, y 6. Pero después algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos se pusieron de pie e insistieron. Mire, los convertidos gentiles deben ser circuncidados. ¿Te das cuenta? Como si alguien entrara aquí de afuera y entonces hay gente que dice, no, pastor, pero la gente que está llegando tiene que diezmar a las malas. No, no tiene que diezmar a las malas. Entonces no hacen parte del león de Judá. No, no. Que diezmen y ofrenden voluntariamente por amor, pero no podemos obligarlos. Mire, es lo mismo, los convertidos gentiles deben ser circuncidados y hay que exigirles que sigan la ley de quién. ¿Se da cuenta que ellos estaban diciendo, mire, hay que exigirles que por favor continúen con la ley de Moisés? Verso 6. Así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Eso fue el problema que tuvieron. Se reunieron para resolver este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Bueno, pásese al verso 10, por favor, 10. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con yugo que ni siquiera, con yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Pedro mismo está diciendo, mire, ¿para qué les vamos a poner cargas a esos creyentes gentiles que ellos no tienen por qué llevar la carga ni la ley de Moisés? Porque no son judíos, son gentiles. ¿Para qué los vamos a obligar a hacer cosas que no son para ellos? Y luego Pedro dice, ni siquiera nosotros pudimos cumplirlas, mucho menos ellos. Pero hoy la iglesia cristiana todavía sigue poniendo ¿qué? Cargas,
cargas. No coma, no se ponga, no haga, no diga, traiga primicias, haga esto, haga lo otro, de 7 vueltas a la manzana. Si usted no va a hacer, usted no hace, usted no está en nuestro club. Si usted no esté, o sea, un poco de cargas y se da cuenta que la iglesia primitiva, ese fue el concilio y el concilio dijo, ay, mire, hay como por hacer algo, mire, hablemos solamente de los animales que no pueden comer, estrangulados, de consumir sangre, pero eso es como por tener porque realmente no se les debe exigir algunas cosas. O sea, ya estaban tratando de meter unos mandamientos humanos y unas cargas que nadie podía llevar. Es el concilio. Bueno, ok. En el capítulo 16, por favor, está el segundo viaje misionero de Pablo. Es el segundo viaje misionero y Pablo sigue predicando y el evangelio se está extendiendo. Pablo y Silas están en la cárcel y llegan a la cárcel y no están llorando, ¿no? Sino que están cantando en la cárcel y están alabando al Señor. Y usted lo meten en la cárcel porque hizo una embarrada y está llorando. Bueno, porque hizo una embarrada está bien, pero pero si lo meten a la cárcel por predicar de Jesús, qué gozo, ¿no? Qué gozo. Si a usted lo meten por predicar si a usted le dicen que le quitan lo que sea por Jesús, pues eso es un gozo. Si le quitan el trabajo, sí, no importa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en fin. El segundo viaje misionero. Pablo y Silas está hablando en el capítulo 17. Pablo predica. ¿En dónde predica Pablo? En un lugar llamado Tesalónica. Por eso la carta a los tesalonicenses. ¿Cierto? Él está hablando allí y luego llegan a Berea. Hay dos clases de personas, los tesalonicenses y los bereanos. Los tesalonicenses tragan entero la palabra y los bereanos no. Los bereanos sí estudian las escrituras y ellos están diciendo, mire, lo que Pablo está enseñando, vamos a ver si eso que está enseñando Pablo está en las escrituras. ¿Cuáles eran las escrituras del momento? La Torá, la ley. No había Nuevo Testamento. Se estaba escribiendo en ese momento, pero no había nada más. Entonces ellos estaban indagando si lo que Pablo estaba diciendo era verdad o era qué. Mentira. Y así sucesivamente, eso es lo que ocurre en el capítulo número 17 y el 18. Luego hay Aquila y Priscila están en Corinto, que es una parejita. El tercer viaje misionero en el capítulo número 19. Pablo llega a Macedonia. Mira dónde Pablo, en el capítulo 20, por favor, 20 de Hechos. Pablo viaja a Macedonia y a Grecia. Mire, ese Pablo se convirtió en un león predicando el evangelio. Dios usó a Pablo de una manera impresionante. Si usted ha visto que hay cristianos que son así tímidos, ¿no? ¿Sí? Nunca dicen nada. Pero hay dos cristianos que son, vea, Dios los usa y son revolucionarios, predican donde sea, en la calle, en donde sea, en el bus, no les da pena, en donde sea. Hay otros que son así. Mm, ¿Usted es cristiano? Sí. Aquí iglesia, por allá un jean. Así, por allá un jean. Una parresía. Dice, wow. ¿Quién se le va a convertir? Nadie. Pero este Pablo, el más importante era Juan y Pedro al comienzo. Pero ahora Pablo es el apóstol de los gentiles. Dios usa a Pablo para que el evangelio sea predicado en todo el imperio romano. Y 3 viajes misioneros hizo. ¡Wow! Yo le pregunto, ¿usted alguna vez ha cogido una semana de vacaciones para predicarle a alguien? Usted ni siquiera es una semanita ha ido a predicarle a nadie. Tenaz, ¿no? O sea, qué bueno que nosotros podamos hacer la obra. Una chica en una iglesia en México, una chica de 20 años en una iglesia en México. No sé cómo lo hizo, una mujer de Dios, 20 años. Contactó a varios evangelistas en el mundo que hablaban de diferentes idiomas, inglés, español, muchos idiomas. No sé cómo hizo. Les pidió a todos que ofrendaran su trabajo, su conocimiento y su ministerio. Y se fue a predicar a la China, a este pedazo que está en la India, China, la India, y otro pedazo, otro país, no me acuerdo ahorita, los que están en la ventana 1040, la ventana 1040 en el globo terráqueo, donde el evangelio es difícil. Una chica de 20 años hoy está llevando un equipo
de unas 20 misioneros en el mundo que los convenció para predicar de Jesús en el lugar más terrible de la tierra. Y hoy hay personas que en los 20 años que están tomándose fotos, selfies, porque no hay nada de Dios. ¿Entiende usted? ¿Se da cuenta? Y estoy hablando de una chica actual. Eso hace 6 meses. Se fue con un equipo de misioneros a predicar el evangelio. Y hay gente que no hace nada. En la iglesia no. Ni asisten. Ni asisten. Si es sol, hay que ir a la playa. Y si es nieve, hay que guardarse en la casa. Terrible, ¿no? ¿Se da cuenta la iglesia de ese momento? Pablo dice que él hace otro viaje misionero. Él está haciendo viajes misioneros por todas partes. Él llega a Antioquía, llega a Siria, llega a Macedonia, llega a Éfeso, llega a el tercer viaje misionero. Está en Grecia. En Grecia llega a Troas, llega a a Troas, perdóname. Y él también hace una defensa. Pablo viaja luego a Jerusalén. Pablo luego se está enfrentando ante Félix. O sea, él es un hombre incansable que predica el evangelio. Llega al Areópago de Atenas y en el Areópago de Atenas se encuentra con todos aquellos que supuestamente son los filósofos del momento, de la Grecia del momento, y él los confronta diciendo quién es el único y verdadero Dios, porque ellos tenían muchos dioses, porque ellos eran religiosos, pero él con autoridad y con conocimiento los confronta, etcétera, etcétera. Él llega a el capítulo 27, mire que está llegando a Roma. Pablo navega hacia Roma. Mire, está allí todos paseo por toda la carta de los Hechos, cómo la iglesia se ha expandido. Impresionante. En el año 64 ha ocurrido un evento importante y es que la ciudad de Roma se ha incendiado. En el año 64 después de Cristo, Roma se incendia, no Jerusalén, Roma. Roma es incendiada. Y ese incendio no es un incendio provocado, no fue un incendio natural, sino fue provocado por el mismo emperador Nerón. Nerón ha hecho o ha provocado un incendio, ¿para qué? Para perseguir a los cristianos. Porque él le echa la culpa a los cristianos que Roma ha sido incendiada por ellos. Y empieza una persecución acérrima a todos los cristianos del momento. Esa es la edad oscura o el oscurantismo que está ocurriendo en medio de la iglesia, de la expansión de la iglesia. Año 64 eso está ocurriendo y entonces lo que ocurre es que se cae Roma de alguna manera y entonces en la persecución, ¿qué hace Nerón? Dice, hay que matar a todos los cristianos posibles, a todos. Y cuando los captura, ¿sabe qué hace él? Los coge vivos y los coloca como antorchas alrededor de todo lo que es su palacio. Ese palacio es lo que hoy se llama el Vaticano y el Coliseo y la iglesia de San Pedro. Mi esposa y yo conocemos aquí el Vaticano y la iglesia de San Pedro. Alrededor, él colocó a los cristianos como antorchas vivas para iluminar los jardines de su palacio. Y el olor a carne humana era impresionante. Iluminó su palacio y su jardín con los cuerpos de todos los cristianos de ese momento en la antigua Roma. Año 64 está ocurriendo. Increíble. Luego está el año 68, viene el martirio de Pablo. El martirio de Pablo es en el año 68. Esa es la etapa oscura de la iglesia. Pero los cristianos estaban, ¿qué? Felices, predicando el evangelio, haciendo la obra. Ellos no estaban llorando, como hoy en día. No, pastor, yo no voy a la iglesia porque se me acabó el jabón. Tengo que ir a hacer el laundry, por favor, pastor. Yo no puedo ir a la congregación. Lo siento, pastor.
Ay, pastor, hoy no puedo ir a la iglesia porque es que mi esposo me dijo que le preparara un pescadito. Entonces, ay, pastor, qué pena, lo siento. O sea, la gente a veces llora y pone excusas por cosas tan tontas, pero en esa época daban la vida y eran felices dando la vida por Jesús. No era ahí porque sí, daban la vida. Esa era la iglesia primitiva, una iglesia valiente, una iglesia poderosa, una iglesia espectacular. En el año 68, Pedro entonces es también crucificado, ¿sí? Y pues lamentablemente se acaba ese periodo. Año 70 está la caída de Jerusalén. En el año 70 cae el templo de Jerusalén y lo que está actualmente el muro de los lamentos es lo último vestigio que quedó del templo de Jerusalén. Y en el año 70 Jesús lo había profetizado y cae Jerusalén. Un tal Vespasiano. Vespasiano es el emperador, Tito es el hijo, el general, y Tito es el que prende, acaba y destruye con Jerusalén. Mientras que Vespasiano es ascendido a emperador, el hijo está destruyendo completamente Jerusalén. Es una situación complicada. Luego está el exilio de Juan. Juan, el evangelista Juan, a este, antes de exiliarlo, lo metieron en una paila de aceite ardiendo. O sea que este quedó como una uva pasa. El que escribió el Evangelio de Juan, primera carta de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y también escribió ¿qué? Apocalipsis. Ese que escribió Apocalipsis era una uva pasa. Lo trataron de quemar en una paila ardiente de aceite, no murió. Cosas del Señor. Lo fritaron, le faltó sal y por eso lo dejaron libre. Y lo mandaron y lo exiliaron a la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos Dios le dio la revelación del Apocalipsis, el libro de revelación. ¿Cómo murieron? Voy a contarle brevemente, solamente para que ustedes lo sepan, cómo murieron los discípulos. Pedro murió en el año 67 crucificado al revés por Nerón. Andrés, el hermano de Pedro, murió en una cruz en forma de X. Andrés, el hermano de Pedro, murió en una cruz en forma de X. Juan, dijimos que entonces fue llevado a una paila de aceite ardiendo, fue quemado, pero que no murió y que fue exiliado a la isla de Patmos. Felipe fue crucificado y apedreado. Que no te ocurra a ti, Felipe, porque no te has casado. Entonces, Felipe fue crucificado y ¿qué? Apedreado. Mateo, el cobrador de impuestos, fue muerto a una espada en Etiopía. Con espada en Etiopía murió Mateo. Tomás murió atravesado por una flecha. Simón el celote fue aserrado. Imagínense, lo pusieron, lo abrieron hacia los testículos, lo abrieron y con una sierra o un serrucho lo aserraron a Simón el celote. Santiago, el hijo de Zebedeo, el hermano del apóstol Juan, fue decapitado con espada. Santiago, el hijo de Alfeo, fue apedreado. Según Josefo, el historiador Josefo, según Josefo fue el apedreado. Judas Tadeo, el hijo de Santiago, fue linchado con garrotes, una lanza y con un hacha. Imagínate. Judas Tadeo fue linchado con garrotes, con una lanza y con un hacha. Bartolomé, o también llamado Natanael, fue desollado, o sea, le quitaron la piel. Desollado vivo, le quitaron la piel. Y Pablo murió decapitado. Esa es la iglesia primitiva del primer siglo. Yo le pregunto, ¿usted quiere ser la iglesia como esa? El anticristo está pronto a aparecer. El movimiento del anticristo ya está funcionando en el mundo entero. Si el anticristo apareciera hoy, yo le pregunto, ¿usted está preocupado en su universidad, que hay que estudiar?
¿Usted está preocupado en otras cosas o está preocupado por lo espiritual? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si hoy el mundo sufre una crisis de liderazgo mundial y están esperando que aparezca en escena un líder mundial, que la Biblia lo dice? Y va a aparecer ese anticristo. Todos estos, de alguna manera han sido anticristos. Todos los emperadores, Nerón, Domiciano, Marco Aurelio. Eso lo veremos en la otra sesión de historia de la iglesia. Vamos a ver los emperadores más buenos y vamos a ver los emperadores más malos. Marco Aurelio fue un emperador buenísimo, un emperador con ética, con excelencia, con conocimiento, pero odiaba a los cristianos acérrimamente y mató a miles de cristianos. Una persona filósofa, un conocimiento impresionante. Marco Aurelio manejó el imperio romano de una manera impresionante, pero acabó con los cristianos. Hasta que en el 313, en el 311, para ser más exactos, está el edicto de Milán. O más que el edicto de Milán, no, es el edicto de cuando uno acepta a una persona, cuando uno, tolerancia, el edicto de tolerancia en el 311. Y en el 313 está el edicto de Milán, para que las persecuciones se acabaran. Pero imagínese usted, 300 años de persecución para la iglesia. 300 años de persecución para la iglesia. Creo que hemos terminado todo lo que es la iglesia primitiva, y eso es a grosso modo porque no nos queda mucho tiempo. Yo solamente estoy haciendo un paneo general, y hasta el año 100 se está acabando la iglesia primitiva, y esta es la iglesia fuerte. Se acabaron todos los apóstoles, se murieron. Quedó solamente uno llamado, ¿quién? Juan. Está en la isla de Patmos escribiendo el viejito el libro de Apocalipsis, la carta de Apocalipsis, y ahí está. Y luego inicia la iglesia perseguida hasta el año 313. En el 313 se va a acabar la iglesia perseguida. Van a haber cosas buenas y luego van a haber cosas muy, muy, muy malas, porque la iglesia perseguida creció, se fortaleció. Pero cuando quitan el edicto, o ponen más bien el edicto de Milán, la iglesia que creía por amor, se permeó, se mezcló y empezó a la gente a convertirse por un edicto, mas no por corazón, por un edicto. Y había gente muy mala en la iglesia. Y la gente se convertía a la iglesia porque también había dinero de por medio. Y los cardenales compraban el cardenalicio. Y ahí es cuando surge la iglesia tradicional. En el 3.3, en el 3.14, 3.20, en el 400, realmente es que aparece la iglesia católica. Y el primer papa. La iglesia que Jesús dejó desapareció. Se fue diluyendo y torciendo con el tiempo, y llegó ahora la etapa de la persecución. Y luego vendrá la etapa imperial, y en la etapa imperial se perdió aún más, porque ahora la iglesia que era perseguida se convirtió en la iglesia perseguidora. Y de ahí está la famosa Inquisición. Increíble. ¿Entiende usted toda la historia? Esto es una historia impresionante de 20 siglos y a veces no conocemos la historia. Dejamos acá porque se termina la etapa de la iglesia perseguida y luego vamos, dentro de 8 días la etapa de la iglesia primitiva, y luego entraremos dentro de 8 días a la etapa de la iglesia perseguida. Empezaremos a hablar sobre los emperadores como Nerón, Marco Aurelio, Trajano, Domiciano y todos ellos hasta llegar a Constantino. Llegando a Constantino viene la etapa imperial y luego veremos la etapa de la iglesia moderna, de la iglesia reformada en el 1517 hasta nuestros días.